Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El amor bajo las estrellas. Una noche de verano en Estambul, Özkan Deniz caminaba por la orilla del Bósforo buscando inspiración para una nueva canción. El brillo de las luces sobre el agua parecía contar historias de amor, pero ninguna lograba tocar su corazón. Mientras observaba el horizonte, escuchó una melodía suave proveniente de un pequeño café. La música era tan hermosa que decidió acercarse. Allí vio a una joven llamada Elif, una talentosa pianista que interpretaba cada nota con una emoción única. Desde aquel instante, algo cambió en él. Durante semanas, Özkan regresó al café cada noche. Al principio hablaban de música, de sueños y de los lugares que deseaban conocer. Poco a poco, aquellas conversaciones se transformaron en largas caminatas por las calles antiguas de la ciudad y en momentos llenos de complicidad. Una noche, bajo un cielo repleto de estrellas, Özkan le confesó: «Cada canción que escribo ahora tiene algo de ti». Elif sonrió y respondió: «Y cada melodía que toco lleva un poco de tu corazón». El tiempo pasó, pero su amor siguió creciendo. Juntos descubrieron que la verdadera felicidad no estaba en la fama ni en los aplausos, sino en compartir los pequeños momentos de la vida. Así, entre canciones, sonrisas y promesas, nació una historia de amor que parecía escrita por el destino, una historia que brilló tan intensamente como las estrellas sobre el Bósforo. Chispas corazón rojo. Un amor inolvidable. Özkan Deniz siempre había creído que el amor llegaba cuando menos se esperaba. Una tarde de otoño, mientras paseaba por las calles de Estambul después de una larga jornada de trabajo, entró en una pequeña librería para refugiarse de la lluvia. Allí conoció a una joven llamada Leila, una apasionada amante de la literatura que pasaba horas entre libros y sueños. El destino quiso que tomaran el mismo libro al mismo tiempo. Sus manos se rozaron y ambos sonrieron. «Parece que tenemos los mismos gustos», dijo Leila. «O quizás el destino quiere que conversemos», respondió Özkan con una sonrisa. Desde aquel día comenzaron a verse con frecuencia. Compartían cafés junto al mar, largas conversaciones sobre la vida y paseos bajo las luces de la ciudad. Cada encuentro fortalecía el vínculo que nacía entre ellos. Una noche, mientras contemplaban el Bósforo iluminado por la luna, Özkan tomó suavemente la mano de Leila. «He cantado muchas canciones de amor», dijo, «pero nunca imaginé que viviría una historia tan hermosa». Leila lo miró emocionada. «Las mejores historias no se escriben, se viven». El viento acariciaba sus rostros mientras las luces reflejaban destellos plateados sobre el agua. En aquel instante comprendieron que habían encontrado algo muy especial. Y así, entre música, sueños y momentos compartidos comenzó una historia de amor inolvidable, una historia que permanecería para siempre en sus corazones. Corazón rojo, chispas rosa. El destino de dos corazones. Özkan Deniz se encontraba grabando una nueva película en la costa del mar Egeo. Aunque estaba rodeado de gente, sentía que algo faltaba en su vida.
Una mañana, mientras caminaba por la playa para despejar su mente, vio a una joven llamada Aileen pintando el amanecer sobre un lienzo. Los colores que utilizaba parecían capturar la magia del momento. «Tu pintura es hermosa», dijo Özkan. Aileen levantó la vista y sonrió. «La naturaleza hace todo el trabajo. Yo solo intento seguirla». Aquella sencilla conversación fue el comienzo de una amistad especial. Con el paso de los días compartieron largas charlas sobre arte, música y sueños. Aileen admiraba la sensibilidad de Özkan, mientras que él encontraba en ella una tranquilidad que nunca había conocido. Cada tarde se reunían junto al mar. Él le mostraba las canciones que estaba componiendo y ella le enseñaba sus nuevos cuadros. Sin darse cuenta, sus corazones comenzaron a acercarse. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Özkan llevó a Aileen a un pequeño muelle iluminado por faroles. «Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo», confesó él. «Desde que te conocí, cada día tiene un significado diferente». Aileen sintió como su corazón latía con fuerza. «Yo también siento lo mismo», respondió con una sonrisa. El sonido de las olas acompañó aquel momento mágico. No hicieron falta más palabras. El destino había unido dos almas que estaban destinadas a encontrarse. Desde entonces caminaron juntos por la vida, compartiendo alegrías, desafíos y sueños. Y cada vez que contemplaban el amanecer, recordaban el día en que una simple pintura cambió sus destinos para siempre. Corazón rojo, chispas, ola de mar, libro abierto. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.